La oscuridad es la tela del fondo del universo, donde las estrellas son solos pequeños agujeros de luz. También es un laberinto de espejos, donde la verdad es solo una reflexión distorsionada. En este podcast, viajaremos a través del universo X donde la oscuridad es la única constante. Bienvenidos a Universo X, donde la realidad se distorsiona. El último, Moonwalk, la biopic de Michael Jackson y su legado latino. Bienvenidos a un episodio especial de Universo X. Hoy nos sumergimos en la psiquis de la historia del artista más grande de todos los tiempos. Pero no vamos a quedarnos solos en los datos que ya conocemos. Vamos a analizar a Michael Jackson desde nuestra propia perspectiva, la de Latinoamérica, una región que lo amó con intensidad religiosa y que fue testigo de su gloria y de su caída en tiempo real. Para entender a Michael, hay que entender que fue un hombre sin infancia. Desde los 5 años, bajo la mirada tiránica de su padre, Joe Jackson, Michael no aprendió a jugar, aprendió a trabajar. Esto es vital para lo que verás en la nueva película biográfica que se estrena pronto. La cinta, protagonizada por su sobrino, Jafar Jackson, promete no esquivar estos traumas, el trauma de Gary, Indiana, donde el éxito de los 5 de Jackson era la única salida de la pobreza, pero también la entrada a una prisión emocional. Cuando Michael lanza Thriller en 1982, el mundo cambió. En Latinoamérica, esto fue una revolución. En una época donde no había internet, Michael logró que todos los niños de México, Argentina, Colombia intentaran The Moonwalk en el patio de su casa. Rompió la barrera del color en MTV y se convirtió en el primer monarca global. Pero este éxito trajo una soledad inmensa, una que intentaría llenar buscando refugio en los lugares más inesperados del sur del continente. Todo comienza con un idilio con México y el terremoto del 93. Hablemos de la llegada de Michael en el 93, un año que quedó grabado a fuego en la historia de México. Michael Jackson llegó al Distrito Federal con Dangerous World Tour. No fue una visita, fue una invasión cultural. Michael llenó 5 veces el Estadio Azteca. Estamos hablando de más de 500,000 de personas que lo vieron en vivo. Fue una cifra récord que nadie ha podido igualar con esa mística. Pero ¿qué ha pasado detrás de cámaras en México? Michael no se quedaba encerrado en el hotel. Michael visitó orfanatos y hospitales. Hay una historia muy recordada de su visita al Hard Rock Café en la ciudad, donde pidió que se cerrara el lugar para poder estar tranquilo. Pero lo más profundo fue su conexión con la cultura mexicana. Se dice que Michael quedó fascinado con la iconografía de los niños y la devoción de la gente. Sin embargo, mientras México celebraba, la tragedia personal de Michael estallaba en Los Ángeles. Fue precisamente durante su estancia en México cuando las acusaciones de Jordan Chandler se hicieron públicas a nivel mundial. Imaginen el contraste: por la noche, 100,000 personas le gritaban: Michael, hermano, ya eres mexicano. Y por la mañana, Michael estaba encerrado en su habitación del hotel, hablando con abogados, enfrentando la primera gran crisis que destruiría su imagen del santo laico. Fue en México donde Michael comenzó su dependencia más severa a los analgésicos para poder soportar el dolor físico y el estrés de ser el hombre más perseguido del planeta. De nuestro querido México saltamos a Brasil. Esto es el año ya 1996. Si en México fue el rey, en Brasil fue un profeta. Michael llegó para filmar el video de They Don't Care About Us, bajo la dirección de Spike Lee, pero no quiso filmarlo en un estudio de Ipanema. Se fue a la favela Doña Marta en Río de Janeiro y al Pelourinho en Salvador de Bahía. El gobierno brasileño de la época se opuso. Decía que Michael iba a dar una mala imagen del país mostrando la pobreza. Intentaron prohibirle la entrada. ¿Qué hizo Michael? Salió con los residentes locales, pagó a la comunidad, contrató a la policía local para su seguridad y se mezcló con la gente de una manera que ningún político brasilero había hecho.
Ese video es histórico porque Michael dejó de ser el etéreo de Black or White para convertirse en un guerrero social. La imagen de Michael bailando con el grupo Olodum es uno de los momentos más poderosos de su carrera. En Latinoamérica, esto caló hondo. Michael no nos veía como un mercado, nos veía como una comunidad de gente que, como él, sabía que era ser marginado. Esa autenticidad es la que la nueva película tiene el reto de capturar, no solo del bailarín, sino el hombre que buscaba desesperadamente una conexión humana real, fuera de los lujos ostentosos de Hollywood. Pero no podemos hablar de Michael Jackson en Universo X sin entrar en la oscuridad. El cambio físico de Michael fue una fuente de burlas constantes en los medios latinos, muchas veces por falta de información. Hoy sabemos que sufría de vitiligo severo. Su autopsia lo confirmó. Aquello no era un odio por su raza, era una enfermedad autoinmune agravada por un lupus eritematoso. Imaginen ser el hombre más fotografiado del mundo y ver cómo su piel se le cae a pedazos. Luego vinieron los escándalos del 2005. El juicio por las acusaciones de Gavin Arvizo. Aquí la opinión pública se dividió. Muchos le dieron la espalda, pero curiosamente en Latinoamérica, la base de fans se mantuvo más leal que en Estados Unidos o en Europa. ¿Pero por qué? Quizás porque nuestra cultura valoraba la figura de la persecución y muchos veían en Michael a una víctima del sistema judicial norteamericano. Aún así, el desgaste fue mortal. El Michael que salió de ese juicio del 2005 ya no era el mismo. Estaba roto, delgado y con una salud mental muy frágil. En este periodo, el que la biopic del 2005 tendrá que manejar con mucho cuidado. ¿Cómo contar la historia de un hombre que fue declarado inocente en un tribunal, pero que fue condenado de por vida por la opinión pública? Llegamos al 2009, el anuncio de This Is It. Londres esperaba el regreso del rey. Pero su cuerpo, castigado por años de medicamentos y cirugías, dijo basta. El 25 de junio, la noticia paralizó el mundo. En Latinoamérica, el luto fue nacional. En varios países recuerdo las imágenes del obelisco en Buenos Aires lleno de gente llorando o vigilias en la Ciudad de México. Michael Jackson murió intentando demostrar que todavía podía ser el mejor, pero su verdadero legado no está en cuántos boletos vendió para esa última gira, sino cómo se transformó a la música. Sin Michael no existiría el pop moderno, ni las estéticas de los videos musicales actuales, ni siquiera muchos de los movimientos que hoy vemos en el reggaetón o en el pop latino. La película que viene es necesaria porque una nueva generación necesita entender quién fue este hombre. No fue un alienígena, fue un ser humano con fallas profundas, pero con un talento que parecía tocado por la divinidad. En Universo X lo recordamos como aquel que nos hizo bailar cuando el mundo parecía desmoronarse. El hombre que nos enseñó que no importa de dónde vengas, puedes ser el rey. Pero, si todavía alguien duda de su magnitud, si alguien piensa que su corona es solo cuestión de nostalgia, de algo vintage, algo ochentoso, dejemos que los números hablen. Porque hay algo de récords en Michael que dejó grabados en la historia y que al día de hoy parecen simplemente imposibles de superar. El disco eterno, Thriller, no es solo un álbum, es un monumento con ventas estimadas en más de 100 millones de copias en todo el mundo. Sigue siendo el disco más vendido de todos los tiempos. Para que se den una idea, producir este video de Thriller costó $500,000 en aquella época. Era una locura total, grabado en formato de cine, pero hoy tienes más de 1.000 millones de reproducciones en plataformas digitales. La máquina de Grammys. Michael todavía ostenta el récord de ganar 8 premios Grammy en una sola noche. Esto fue en 1984. Nadie ha logrado igualar esa barrera de excelencia en una sola gala. El filántropo del pop no solo rompió récord de ventas, Michael entró en el Guinness por ser el artista que más organizaciones benéficas apoyó, donando más de $300 millones a lo largo de su vida. Su corazón era tan grande como su talento. Dominio total. Es el único artista que ha logrado tener sencillos en el top 10 Billboard Hot 100 en 5 décadas diferentes. Desde los 70s, después de su muerte, Michael nunca ha dejado de sonar. El rey de las iras, solo con el tour Bad Tour, recaudó más de $125 millones, una cifra astronómica
para finales de los 80, reuniendo más de 4.4 millones de fans en todo el planeta. Esos son los números, pero el impacto es incalculable. Hoy, mientras esperamos esa nueva película que promete abrir las cortinas de Neverland una vez más, nos quedamos con el hombre que cambió las reglas del juego. Michael fue un niño que nunca creció, un genio que no conoció fronteras y un artista que, aunque se fue físicamente el 25 de junio, decidió quedarse a vivir para siempre en cada parlante, en cada paso de baile y en cada rincón de nuestra Latinoamérica que lo recibió como un hijo. Gracias por ser parte de este viaje profundo en el Universo X. Mi nombre es José Bacha y hoy nos despedimos con la certeza de que aunque el hombre descanse, Moonwalk será eterno. No se olviden de suscribirse, darle a la campanita, de compartir y sobre todo de dejarnos su comentario, que para nosotros es vital, y tener ese feedback con ustedes. No olviden Universo X, donde la realidad se distorsiona. Hasta la próxima, amigos.